El milagroso plan de Dios. Sansón expuesto en el asombroso colapso del templo. #Fe inquebrantable. En el tercer año de Joaquín, rey de Judá, el espíritu de opresión había caído como una sombra sobre las tierras de Israel. Los filisteos, crueles y despiadados, dominaban a sus hermanos israelitas, inundando sus días con llanto y desesperación. El clamor del pueblo, atormentado por la tiranía, ascendía al cielo en busca de liberación. En ese profundo abismo de angustia, Dios alzó la voz de un libertador, Sansón, un hombre forjado desde el vientre como nazareo, preparado para una misión divina. Desde su infancia, Sansón, hijo de Manoa de Sora, llevaba el sello de su llamado, con un cabello que relucía como la promesa de su fuerza venidera. A medida que crecía, la fuerza de Sansón se hizo legendaria. Podía derrotar a un león con sus propias manos y desgarrar las cadenas de sus opresores. Sin embargo, en su interior anidaban sombras, sus deseos carnal y la atracción por lo prohibido comenzaron a desplazar su misionera dedicación. Las vibrantes tierras de Sora, donde el sol dorado reflejaba la opresión filistea, fueron también el escenario de sus pasiones desmedidas, llevándolo a un camino de traición. Fue entonces cuando Dalila, una mujer de belleza cautivadora, entró en su vida, un giro inesperado que desató tormentas en su corazón y su espíritu. Los filisteos supieron presionar su debilidad, y Dalila, sometida a su codicia, preguntó con astucia sobre el secreto de su fuerza. Sansón, con la imprudencia de quien confía demasiado, reveló su misterio. Su poder provenía de su largo cabello, un símbolo de su pacto con Dios. Esa noche, los filisteos se acercaron a Sansón como sombras en la oscuridad, lo capturaron y en un acto cruel le sacaron los ojos. Sin su vista, su fuerza fue devaluada y su alma, atrapada en la prisión de Gaza, fue burlada por sus opresores. Sin embargo, en su desamparo, Sansón empezó a orar, buscando al Dios que lo había llamado desde antes de su nacimiento, clamando por redención. Años más tarde, en el templo de Dagón, la victoria filistea se convirtió en un festín de burla, pero en ese manto de oscuridad, el clamor de Sansón ascendía con fervor. Con manos temblorosas sintió las columnas de la opulenta estructura. El eco de su fe comenzó a resonar, recordando el pacto que lo había sustentado. A medida que su fuerza despertaba, sus memorias se entrelazaban con su propósito. Esta era su oportunidad de redención. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. En la culminación de su clamor, Sansón unió sus manos en un acto de entrega. Con un último esfuerzo, empujó las columnas y el templo resonó con un crujido estremecedor. La celebración se tornó en caos, las risas en gritos de horror, mientras el templo se venía abajo. Allí, en el abismo de su sacrificio, cumplió el dramático plan de Dios para Israel. Sansón, en su caída, no solo buscó justicia para sí, sino que se convirtió en la herramienta de liberación del pueblo elegido. Al caer el templo, el eco de su sacrificio resonó en la historia, un recordatorio de que, incluso en el quebranto, la redención puede surgir de lo más profundo del desamor. La historia de Sansón no terminó en su muerte, sino que dejó una pregunta perenne. ¿Hasta dónde nos llevará nuestra fe, incluso entre las sombras más profundas del fracaso humano? El clamor de Sansón se convirtió en un eco potente en medio de los escombros del templo.
El polvo se levantaba, ocultando momentáneamente la visión, pero no podía apagar el susurro de Dios que resonaba en su corazón. En su último suspiro, comprendió que no solo había sido una víctima de sus decisiones, sino un instrumento en el plan soberano del Altísimo. Cuando sus enemigos se burlaban de su caída, el fuego divino de su propósito comenzó a avivarse. Mientras sus fuerzas se desvanecían con el ruinoso estruendo del templo, la creación misma parecía suspender su aliento. Las murallas de Gaza jamás fueron solamente piedras, eran portadoras del sufrimiento de un pueblo, suspirando por liberación. En la penumbra, el Espíritu de Dios se movía, la luz de la esperanza encendiendo el corazón de los oprimidos. Las noticias del colapso se esparcieron como un fuego por toda la tierra, y el pueblo israelita tembló ante el acontecimiento. Los filisteos, al ver la devastación que se desataba sobre ellos, se encontraron en una confusión que los llevó a cuestionar su dominio. Era el tiempo de la restauración, y las cadenas que habían mantenido sujetas a Israel empezaban a desmoronarse. A través de los valles y los montes, un susurro emergía entre los israelitas. El Señor ha escuchado nuestro lamento. El sacrificio de Sansón no fue en vano. Visiones afloraban en los corazones de aquellos que creían. Algunos recordaban las viejas profecías, palabras que hablaban de un futuro donde el pueblo de Dios danzaría en libertad y adoraría a su rey. Mientras tanto, en el inframundo de los filisteos, Dagón, el dios de la guerra, se hallaba en silente furia. Su templo había caído, y la ira de su pueblo era palpable. Se convocaron a sus sacerdotes, quienes se apresuraron a organizar rituales en un intento de recuperar su gloria. A través de los valles y los montes, un susurro emergía entre los israelitas. El Señor ha escuchado nuestro lamento. El sacrificio de Sansón no fue en vano. Visiones afloraban en los corazones de aquellos que creían. Algunos recordaban las viejas profecías, palabras que hablaban de un futuro donde el pueblo de Dios danzaría en libertad y adoraría a su rey. Mientras tanto, en el inframundo de los filisteos, Dagón, el dios de la guerra, se hallaba en silente furia. Su templo había caído, y la ira de su pueblo era palpable. Se convocaron a sus sacerdotes, quienes se apresuraron a organizar rituales en un intento de recuperar su gloria. Sin embargo, cuanto más se esforzaban, más se sentía la ausencia de su deidad. El cielo parecía haber cerrado sus puertas. En este tiempo de agitación, un hombre llamado Samuel, cuyo corazón ardía por la causa del pueblo de Israel, comenzó a escuchar la voz de Dios. Con firmeza, él se levantó en medio de su pueblo, proclamando: «El Señor restaurará a Israel, la fe en él no será avergonzada, y vengará la opresión de sus siervos». Pero en voz baja, un misterio aún se tejía en el cielo, un plan que nadie podía comprender completamente. Sansón, ahora en el seno de los justos, se hallaba en la penumbra de una revelación divina. En los días que siguieron a su sacrificio, su espíritu se convirtió en parte del clamor del pueblo, resonando en un pacto que envolvía generaciones. Una promesa que abarcaba un nuevo nacimiento, un nuevo líder que vendría a liberar a Israel de la opresión. ¿Qué es lo que el Dios del cielo tiene preparado para su pueblo?, se preguntaron los israelitas, con el corazón palpitando de expectativa. El camino hacia la liberación estaba siendo labrado por dentro y por fuera, pero todavía había un velo que cubriría la revelación final. Así, entre el polvo y las sombras que caían sobre Gaza, el eco de un nuevo amanecer comenzó a resonar. La redención de Israel estaba a la vuelta de la esquina, y el sonido del progreso divino rebotaba en cada rincón de la tierra. Cuando todo parecía perdido, Dios tenía un plan implacable, y estaba a punto de revelarse. ¿Cómo se manifestará el poder de Dios en nuestra generación? Esta pregunta flotaba en el aire, dejando a su paso un silencio que prometía respuestas grandiosas al pueblo de Dios.
En aquellos días de gran conmoción, los corazones de los israelitas palpitaban anticipantes, pues el clamor por libertad era un eco que resonaba en cada aliento que tomaban. Sin embargo, no solo el pueblo de Israel estaba en alerta. Los filisteos, sintiendo que algo sobrenatural había tenido lugar, comenzaban a inquietarse. Con sus dioses en crisis y su dominio cuestionado, se agolpaban en las plazas tratando de discernir lo que significaba la caída de su templo. En este contexto de tensión, el profeta Samuel, ungido por la voz del Altísimo, se dedicó a buscar a Dios fervientemente. Durante la noche, en un manto de oración, el cielo se abría ante sus súplicas, y una visión aterradora descorría el velo de los eventos venideros. En su revelación, el Señor le mostró que no solo se avecinaba la liberación de su pueblo, sino que el mismo destino de los filisteos estaba atado a un nuevo líder que surgiría entre los israelitas, uno que desataría un despertar en la tierra. ¿Quién será este ungido, Señor?, preguntó Samuel, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus hombros. La respuesta del Eterno fue clara: «Te he preparado a un rey, un hombre conforme a mi corazón». El susurro de la sabiduría divina llenó su ser, y el fuego de la esperanza ardió intensamente. Mientras tanto, en Gaza, los sacerdotes de Dagón se reunían con desesperación. «¿Por qué nuestra deidad ha sido silenciada?», clamaban, buscando a tientas un indicio de forma de recuperar su dominio. En su búsqueda, convocaron a los adivinos y hechiceros, pero las sombras de sus rituales no lograron despejar la incertidumbre que se cernía sobre ellos. Un sentimiento de inminente juicio los envolvía, un eco de la caída estrepitosa de su Dios. Aquel día, mientras el pueblo de Israel clamaba al Dios vivo, muchos en las aldeas se reunieron en actos de adoración. «El Señor ha mostrado su poder. El sacrificio de Sansón ha sido el catalizador de nuestra liberación», decían audazmente. Algunos ancianos beatificaban el recuerdo del Nazareo, cuyas hazañas, aunque marcadas por la debilidad, eran ahora vistas a través de la lente de la redención. Sin embargo, en medio de la jubilosidad, una sombra amenazante se tejía en el horizonte. Las noticias de la revuelta de los filisteos comenzaron a circular. «Se levantan en su furia, y sus corazones están llenos de venganza», murmuraron algunos ancianos, recordando a los guerreros alzando sus armas, dispuestos a recuperar su honor perdido. Samuel, sintiendo la presión del pueblo, se volvió hacia el Eterno y clamó: «Oh Dios de Israel, líbranos de nuestros enemigos. Haz que estos días sean días de justicia, y que tu gloria brille». En ese instante, un viento potente sopló a través de la tierra, un viento que respondía a la intercesión de su siervo. El cielo se oscureció, y un resplandor de luz atravesó las nubes. «Pronto, un nuevo rey vendrá», declaró una voz resonante desde los cielos. «Con el espíritu de poder, este líder será el que conducirá a mi pueblo hacia una nueva era, un tiempo de restauración y victoria». Así se sembraba una gran expectación entre los israelitas. «¿Quién será este rey y cómo llegará a nosotros?», preguntaban entre sí, los corazones de todos latiendo al unísono. La promesa de un futuro brillante danzaba en sus pensamientos. «Todo lo que se ha perdido será restaurado», exclamó Samuel. Las garras de la opresión estaban aflojándose, aunque los filisteos, como dragones heridos, estaban dispuestos a luchar. La historia de Israel estaba a punto de girar una vez más. El poder de Dios estaba en camino, y el aire estaba lleno de la anticipación de su providencial plan. A medida que la luz se dispersaba sobre el horizonte, los israelitas sabían que la liberación se acercaba. ¿Cómo revelará Dios su poder en esta generación? La pregunta resonaba fuerte,
mientras el viento cautivador de Dios prometía algo grandioso que estaba por venir. Su gloria aún estaba por descubrirse, y en la mente de cada fiel el eco de la esperanza se entrelazaba con un nuevo destino divino. El albor de un nuevo día se levantaba sobre Israel, un día lleno de promesas y desafíos que resonaban en el aire. La noticia de la caída de Dagón se esparcía entre los filisteos como un fuego abrasador. Temerosos y llenos de rencor, se preparaban para ir a la guerra contra el pueblo de Israel. No podemos permitir que dichos rumores alteren nuestra fe, clamaban los líderes filisteos, mirando con desprecio la imagen de su Dios destrozada. Mientras, en Israel, el ánimo del pueblo se mantenía en alto gracias al clamor ferviente de Samuel. Aún con la inminente amenaza, la comunidad se unía en oración, elevando sus voces hacia los cielos. Oh Dios eterno, tú que has traído estos vientos de cambio, guía a tu pueblo. Oraban, conscientes de que el mismo aliento de Dios estaba con ellos. Samuel, con el Espíritu del Altísimo en su corazón, comenzó a buscar señales de aquel rey prometido. Se levantó y, ante una multitud reunionada en Mizpa, tomó su lugar. Escudriñemos nuestras almas y volvámonos al Señor. Él nos ha llamado a la unidad, proclamó con voz poderosa. El pueblo respondió con fervor, arrojando sus ídolos y buscando la autenticidad de su adoración. En todo el campamento israelita, las voces resonaban: «Es hora de la victoria, es hora de despertar». Los filisteos, en su audaz necedad, también buscaban respuestas. Sintiéndose insultados por el dolor que su Dios había sufrido, decidieron atacar sin demora. «Marcharemos contra ellos al amanecer», gritó Achís, rey de los filisteos, sacudiendo su espada como símbolo de determinación. Un temblor sacudió el campo israelita cuando la noticia de la inminente batalla comenzó a circular. Los corazones se llenaron de incertidumbre. ¿Podremos enfrentar a nuestros opresores? ¿Qué poder se levantará contra ellos?, se preguntaban. Samuel, sintiendo la angustia de su pueblo, invocó de nuevo al Altísimo. «Señor, otórganos tu fuerza, que no caiga sobre nosotros el temor, sino el fervor por tu causa». Mientras oraba, una nube espesa comenzó a descender sobre el campamento, simbolizando la presencia de Dios, llenando los corazones de valentía y determinación. El viento sopló con más fuerza, y un torrente de claridad descendió sobre Samuel. Las palabras de Dios resonaron en su ser: «Mi siervo, he escuchado tu oración. Este día mostraré a mi pueblo que la unción que he dado no es en vano». Era un momento de revelación, donde el cielo se aclaraba y el destino del pueblo se dibujaba en trazos celestiales. El ejército filisteo marchaba, llevados por la furia de su arrogancia, pero Dios había preparado una emboscada. En el corazón de la batalla, los israelitas, sintiendo el poder de su llamada, alzaron sus voces en un grito de guerra que reverberó en las colinas. «El Señor está con nosotros», clamaron, y sus palabras se mezclaron con la fuerza de la fe. Los filisteos, confiando en sus ardas, se aproximaban, pero una presencia inminente se hacía evidente. Con cada paso que daban, el suelo vibraba bajo el poder divino. Samuel, testigo del despliegue de la gloria de Dios, comprendió que la batalla no era solo física, sino también espiritual. «Este es el día del cumplimiento», pensó, mientras el cielo se preparaba para despegar el velo de lo que estaba por venir. La manifestación del poder del Rey prometido se estaba gestando en el espíritu de cada israelita. En su corazón, Samuel sabía que la victoria no estaba solo en la fuerza del número, sino en la fidelidad del Dios que los había rescatado. «¿Estás preparado, oh Israel, para ver la gloria del Señor en esta tierra?», murmuró, mientras las nubes de batalla comenzaban a dispersarse, dejando entrever el próximo paso del divino plan de redención.
A medida que se acercaba la contienda, un eco resonó a través de los cielos. He aquí, mi propósito se revelará, y mi mano se mostrará fuerte, porque ha llegado el momento de cumplir lo que he prometido a mi pueblo. La historia estaba a punto de invocar un nuevo capítulo, y el reino de Dios, como un río desbordante, comenzaba a fluir sobre la tierra. El clamor de las trompetas resonó a través del campamento de Israel, un eco reverberante que anunciaba el comienzo de la batalla. Cada corazón latía al unísono, envuelto en una mezcla de fe ardiente y expectativa divina. Samuel, con sus manos levantadas al cielo, dirigió a su pueblo en oración. Alzad vuestros ojos a lo alto y confiad en el Dios que salva. Hoy es el día en el que veremos su poder. A medida que la sombra de la contienda se acercaba, Samuel se sintió impulsado por el Espíritu a recordarles la historia de su pueblo, desde la liberación de Egipto hasta la travesía por el desierto. ¿Acaso no ha estado con nosotros en cada paso del camino? ¿No ha hecho maravillas en medio de nosotros?, proclamó. Las palabras eran como fuego en los corazones de los israelitas, encendiendo una llama de esperanza. Mientras tanto, en el campamento filisteo, Achis, lleno de cólera, reunía a sus guerreros. Hoy demostraremos que nuestro Dios es superior. Dagón, a pesar de su caída, nos ha dado fuerza. Avancemos, no hay vuelta atrás. Como un tornado de furia, la multitud empujaba hacia adelante, dispuestos a arrasar con el pueblo de Dios. Las primeras flechas volaron y los gritos de guerra se alzaron, mientras ambos ejércitos chocaban con terrorífica ferocidad. Pero en medio del tumulto, una profunda quietud descendió sobre los israelitas. Era como si el cielo se abriera y una luz radiante iluminara el campo de batalla. Samuel gritó: «¡El Señor va delante de nosotros!». El silencio envolvió a los filisteos de forma repentina, como si el mismo viento se detuviera. Los israelitas observaron atónitos cuando una confusión indescriptible comenzó a disfrazar a los enemigos. Los filisteos se miraban entre sí, llenos de terror y dudas. «¡Están atacándonos!», gritó uno, mientras otro exclamaba: «No, es el Dios de Israel quien se mueve entre nosotros». De repente, el estruendo de una tormenta debía de ser el eco de los ángeles que defendían a su pueblo. El sonido hizo temblar el suelo y el campo de batalla se convirtió en un mar de caos. Los filisteos, tambaleándose bajo la presión del pánico, comenzaron a retroceder, y en la confusión, unos en enfrentamiento con otros, la derrota se cernía sobre ellos como una sombra. «El Señor ha deshecho los planes de nuestros enemigos», Samuel exclamó, una fervorosa chispa brillando en sus ojos. Los israelitas, al ver la victoria que se desbordaba, comenzaron a avanzar, llenos de gozo y del poder de su fe. «Por la gloria de Dios, avancemos», clamaron, sintiendo el peso de la mano del Altísimo guiando su camino. Al final del día, el campamento filisteo estaba desolado. La tierra fue empapada por el sudor del esfuerzo y la sangre de la batalla. Y los israelitas, aún atónitos por la gracia concedida, dieron gracias al único y verdadero Dios que había luchado por ellos. La victoria resonaba en sus corazones. Sin embargo, a medida que Samuel se dirigía a su pueblo para celebrar la maravilla que había hecho el Señor, el cielo se oscureció y un murmullo sagrado recorrió el aire. «No te engañes, oh Israel», proclamó Samuel. «La victoria que hemos visto hoy no es más que un indicio de lo que está por venir. Aún hay un rey que vendrá a redimir a este pueblo, uno que traerá justicia y paz». Los corazones se alzaron, pero a la vez se sintieron inquietos ante la expectativa de lo que venía. La batalla había sido ganada, pero el Señor había revelado que su propósito estaba aún en desarrollo.
Estad atentos, porque en el cumplimiento de sus promesas, Dios traerá una salvación que ni imaginamos, concluyó, mientras el viento parecía susurrar secretos de esperanza en nuevos días. La historia de redención continuaba. El plan soberano de Dios aún se desplegaría ante los ojos del pueblo, y aún en la victoria había un eco de algo mucho mayor que el simple triunfo sobre el enemigo. El cielo, ahora claro y resplandeciente, contenía un nuevo amanecer que lucía sobre la tierra y un destino esperanzador aguardaba su revelación divina. Los israelitas se reunieron en un círculo en torno a Samuel, sus corazones todavía pulsando con el eco de la victoria. Pero la luz del cielo que había iluminado la batalla comenzaba a desvanecerse, y en su lugar una sombra de inquietud envolvió el campamento. Las palabras del profeta resonaban en sus oídos. Aún hay un rey que vendrá a redimir a este pueblo. Samuel, sintiendo el peso de la revelación divina, se postró y buscó dirección en oración. Mientras su corazón hablaba con Dios, el viento que había traído la victoria ahora susurraba en el silencio, trayendo consigo visiones de lo que estaba por venir. De repente, una emoción intensa corrió a través de él, y se levantó proclamando: «El Señor se ha acordado de su pueblo. Aún hará un milagro más grande que este. La redención viene de un lugar que ni imaginamos». Al amanecer, se escucharon rumores en el campamento filisteo, donde los sobrevivientes comenzaron a reunir sus fuerzas de nuevo, temerosos pero rebosantes de furia herida. Achis, consumido por el deseo de vengeance, trató de unir a su ejército. «No hemos caído aún. Dagón nos ha llamado a la batalla. Esta vez tomaremos venganza». A su alrededor, los guerreros sentían el golpe de la desesperanza, pero la ira les otorgaba rapidez en los pasos. En la distancia, un hombre de gran fuerza y singular destino se acercaba hacia la escena: Sansón. Desde su nacimiento había sido consagrado al Señor, dotado de fuerza descomunal y llamado a liberar a Israel de los filisteos. Sin embargo, su vida se había llenado de altibajos, sus decisiones pesando sobre su destino. En ese momento, el pueblo reconoció su llegada. «Sansón, el llamado del Dios Altísimo, ven a liberar a los oprimidos», clamaron. Con cada paso hacia el campo, una imponente presencia lo rodeaba, pero también un velo de retoños de desafío. En su corazón, un ardor creciente se encendía, recordando la misión que había llevado a cabo, pero también un profundo anhelo por la restauración, incluso de su propia vida. Sansón, ahora intensamente consciente del llamado, se dirigió al Señor. «Deja que tu poder fluya a través de mí una vez más, que se cumpla tu voluntad». La tierra tembló bajo sus pies mientras una fe renovada llenaba su espíritu. En el campamento filisteo, los rumores de la fuerza de Sansón llegaron a los oídos de Achis. «Tomemos precauciones. El Dios de Israel ha levantado al guerrero que nos ha vencido antes». Con temor, reunió a sí mismo a sus hombres, dispuestos a enfrentar la incertidumbre del poder de un solo hombre. Los cielos parecían presagiar un desafío inminente. «Alzad vuestras armas, oh guerreros del pueblo de Dios. El tiempo se acerca para que la gloria de Yahvé sea revelada de una manera inesperada. Abrid vuestros corazones a la grandeza del Dios que libera», exclamó Samuel, su voz resonando con autoridad. Mientras Sansón se acercaba a los filisteos, un silencio sepulcral envolvió el campo. La batalla que se avecinaba era más que un enfrentamiento regular. Era el cumplimiento de una promesa, una restauración de la identidad y del llamado divino para Israel. Pero en el corazón de Sansón un eco de advertencia resonó. ¿Seré un vehículo de Dios o utilizaré su poder para mi propia gloria?
Ahí estaba, en la encrucijada de su vida. Y mientras aquellos pensamientos luchaban por atrapar su mente, el Espíritu del Señor comenzó a moverse. La inquietud se tornó en expectación y la esperanza en un futuro glorioso. En ese mismo momento, el viento trajo susurros de la jornada que estaba por venir, la caída de un templo, la gloria de Dios manifestándose en una nueva salvación, un sacrificio que habría de cambiar la historia. Así, el plan soberano de Dios se desarrollaba, y un nuevo amanecer estaba por rayar en la redención del pueblo. Mientras la tensión se acumulaba en el aire y el sol comenzaba a ascender en el horizonte, las fuerzas de Sansón se unían, no solo en la búsqueda de la victoria, sino también en la pregunta que resonaba en su corazón: ¿qué papel jugaré en el plan de Dios? Antes de enfrentarse a los filisteos, miró a su alrededor, sintiendo la mirada expectante de su pueblo. Eran miles de almas que habían sufrido, anhelando liberación, y el peso de esa responsabilidad caló hondo en su ser. Los filisteos, habiendo oído de su llegada, se prepararon para la batalla. Achís, en otro extremo del campamento enemigo, inflamaba el coraje de sus guerreros. Hoy, por Dagón, se escribirá una nueva historia. No permitiremos que este hombre se burle de nuestros dioses. Luchad por honor y por venganza. La consigna ardía y resonaba entre las filas de sus hombres, quienes ajustaban el lazo de sus corazones heridos a una victoria que creían inevitable. Mientras los dos ejércitos se alineaban frente a frente, era evidente que la confrontación no era meramente física, era una lucha entre lo sagrado y lo profano. Samuel, desde un monte cercano, observaba la escena con su espíritu en grave oración. Comprendió entonces que la vida de Sansón no solo representaba la resistencia contra las opresiones humanas, sino también la fiel manifestación del plan divino que abarcaba generaciones. Sansón, sintiendo la presión de la lucha que tenía ante sí, levantó su voz al cielo. «Señor», clamó, «fortalece mi mano y guía mi corazón. Si es tu voluntad, déjame ser la herramienta de tu redención». Agarró la mandíbula de un asno, un símbolo de la mínima fuerza que había manifestado su gran poder en el pasado, y recordó la historia de cómo, con un simple objeto, había derrotado a 1000 filisteos en una batalla anterior. Repentinamente, el cielo se tornó gris, un presagio que muchos en el campamento podrían interpretar como la mano de Dios moviéndose. A medida que los dos ejércitos se encontraban, un eco, como un trueno suave, resonó desde las nubes. «Recordad, no es mediante la fuerza humana que lograréis grandes cosas, sino por mi poder». Esa voz interna, que parecía olvidar su búsqueda constante de venganza, llenó a Sansón de un renovado sentido de propósito. Con un movimiento decidido, el hombre fuerte de Dios se lanzó hacia el campo de batalla. A cada paso, su fe se hacía más sólida. Sus enemigos, al verlo avanzar, sintieron un escalofrío. No era solo su físico o su fama lo que los aterraba, sino una presencia divina que lo acompañaba. Mientras se acercaba al campo, un grito salvaje salió de sus labios. «Hoy conoceréis que el Dios de Israel es el único. Hoy caerá la altivez de Dagón». Estos gritos resonaron en los corazones de sus guerreros, un clamor que sacudió los fundamentos del miedo y los llenó de esperanza. Los filisteos, viendo a su enemigo al frente, alzaron sus espadas y lanzas, pero no fue la fuerza ni el número lo que prevaleció. Fue una serie de eventos asombrosos que se desataron, como el resultado de una batalla ya ganada en los cielos. Sansón, teniendo el control del poder divino, comenzó a mover a su favor toda la fuerza que había sido sembrada en su misión. Así, el campo de batalla se convirtió en un escenario sagrado donde los días de opresión estaban por llegar a su fin. La voz del Creador parecía resonar en cada golpe.
La redención está aquí, mi pueblo será liberado. Al experimentar esta manifestación de poder, un retumbante eco de la voluntad divina se derramó sobre Sansón. Fue entonces cuando las piedras del templo de Dagón, símbolo de la idolatría y la opresión, comenzaron a temblar en las bases mismas de su fundamento. Algo monumental estaba por ocurrir, y el tiempo del cumplimiento se acercaba. La fe de un hombre, el llamado de un pueblo, la intervención de un Dios soberano. Entretanto, una sombra mayor se cernía, pues la verdadera manifestación del plan de salvación de Dios aún estaba por revelarse. ¿Qué seguiría después de la caída de Dagón? La historia aún no había concluido. La redención de Israel era solo el preámbulo del encuentro divino que cambiaría el destino de la humanidad. Mientras el estruendo de la batalla sacudía la tierra, Sansón se encontraba en el ojo de la tormenta, su corazón latiendo al compás de su ferviente fe. Con cada golpe que propinaba a los filisteos, una fuerza divina parecía fluir a través de él, transformando el odio y la desesperanza en una resolución inquebrantable. Los guerreros filisteos, dominados por el pánico, intentaron rodearlo, pero la gloria de Dios iluminó su camino, haciéndolos vacilar por momentos. Los rostros de los hombres de Achis mostraban miedo, como sombras huyendo ante una luz radiante. «Confiad en Dagón», gritaban unos a otros, pero la confianza en sus ídolos parecía desvanecerse a la luz de lo sobrenatural. A su alrededor, el pueblo de Israel exclamaba, alentando a Sansón, «Eres nuestra esperanza, con este poder serás nuestro Salvador». La voz de la multitud se convirtió en un clamor de unidad, esa unidad que había estado ausente durante tantas décadas de opresión. Los corazones se entrelazaban en una súplica genuina, pidiendo por liberación, por la intervención del Altísimo. Sansón, sintiendo el peso de su llamado, recordó las palabras del ángel que había anunciado su nacimiento. «Serás un nazareo, apartado para el Señor, y comenzarás a liberar a Israel de la mano de los filisteos». Jueces 13:5. Cada victoria en el campo de batalla era un paso hacia ese propósito profético, un cumplimiento del destino divino preestablecido. Con la mandíbula de asno empuñada como un poderoso símbolo, Sansón continuó avanzando. La sustancia de su determinación se entrelazaba con las promesas de Dios, llevando la lucha más allá de lo físico. Sin embargo, el grito de angustia de uno de sus hombres resonó por encima del clamor. «Sansón, ten cuidado, el templo de Dagón está aquí, estamos expuestos». Una advertencia sacudió el alma de Sansón. Sus ojos se centraron en la vasta estructura del templo filisteo, cuyo esplendor irradiaba una opresión desenfrenada. Sintió una llamada del espíritu que lo guiaba hacia un acto decisivo, el momento de enfrentar no solo a sus enemigos, sino también el mismo corazón de la idolatría que los había mantenido cautivos. Con determinación renacida, se dirigió al templo, donde los filisteos se habían congregado para celebrar lo que creían sería su victoria final. Las risas y los cánticos de la multitud resonaban como ecos de desprecio a la soberanía de Dios. Pero Sansón no se detuvo, levantó su voz diciendo, «Ustedes han burlado a mi Dios, y hoy conocerán el poder de su justicia». Con las manos posicionadas contra las columnas que sostenían la estructura, sintió cómo la fuerza divina llenó su cuerpo. «Señor, en este momento recuerda mi misión», clamó, «y permite que tu gloria se manifieste en nuestra liberación». Al ser lleno de esa fuerza sobrenatural, empujó con todas sus fuerzas. Las columnas comenzaron a agitarse, un temblor recorría la tierra. La multitud que había reído ahora gritaba ante la inminente ruina. Las estructuras temblaban y de repente el templo comenzó a ceder. Sansón, aún sosteniendo su fe en el Dios de Israel, se convirtió en el instrumento que ejemplificaba el juicio divino contra la idolatría.
Mientras todo se desplomaba a su alrededor, una declaración resonó en su corazón: Dios es grande y su justicia prevalecerá. El polvo y los escombros cubrieron el escenario donde antes estaba la seguridad del enemigo, y con su último aliento, Sansón oró: que yo muera con los filisteos. Así, el pueblo de Dios experimentó un milagro que resonaría por generaciones, un recordatorio de que, a pesar de las apariencias, el plan soberano de Dios estaba en marcha. En medio del polvo del templo caído y el silencio que siguió, algo aún permanecía en el aire. La sombra de un nuevo pacto se asomaba, y la historia de redención estaba lejos de concluir. ¿Cuál sería la próxima revelación de la voluntad divina? La luz de la esperanza brillaría aún más intensamente en las penumbras del sufrimiento humano. Mientras el polvo se asentaba y los ecos del estruendo cesaban, el pueblo de Israel, entre lágrimas y asombro, comenzaba a asimilar la escena devastadora. El templo de Dagón, símbolo de la opresión filistea, se había reducido a escombros. Sin embargo, en medio de la devastación surgía un silencio reverente, como si el mismo cielo se detuviese para presenciar la liberación divina. A medida que los sobrevivientes comenzaban a levantarse, el corazón de Sansón latía débilmente entre la ruina. Aunque su mortalidad había llegado a su fin, su legado comenzaba a florecer entre los que habían sido testigos de su valentía. Un grupo de hombres israelitas, movidos por la fe y la asombrosa victoria, se acercaron al lugar colapsado, buscando entre las ruinas por el rastro de su Salvador. «No ha muerto», proclamó uno de ellos, con voz temblorosa pero resuelta. «Su espíritu vive en nosotros, en nuestra libertad». Los hombres comenzaron a recordar los pactos de Jehová, y una llama de esperanza encendió sus corazones. Mientras tanto, en las tierras filisteas, la noticia del colapso del templo se extendía como un fuego voraz. Los líderes filisteos se reunieron, mirando con incredulidad lo que había sucedido. «¿Cómo pudo suceder esto?», preguntaba uno de ellos, su rostro pálido por el terror. «Este hombre, Sansón, no es cual mortal. Su fuerza era un poder del cielo». En ese momento de confusión y tristeza por la pérdida de su deidad, un anciano se levantó con dignidad. No debieron deshonrar al Dios de Israel. Su relato y juicio caen sobre nosotros como un peso insoportable. Quizás sea un tiempo de reflexión, un retorno a lo que nuestros corazones realmente buscan. Mientras los filisteos debatían su futuro, un nuevo movimiento comenzaba a gestarse entre el pueblo de Israel. «Reúnanse», instó un líder entre ellos. «Sansón ha cumplido su misión, pero esto no es el fin. Dios ha enviado su palabra y su plan no se detendrá aquí. El pacto con nuestros antepasados sigue vivo y necesitamos declarar nuestra libertad. Necesitamos buscar al Señor y ser un pueblo dedicado a Él». La multitud comenzó a congregarse, gestando un renovado fervor espiritual. La voz de uno de los hombres resonó entre ellos. «No olvidemos lo que ha pasado hoy. Aunque Sansón ha caído, su sacrificio nos ha mostrado la gloria de Dios y su poder. Cada uno de nosotros es ahora un guerrero de la fe». Esa noche, a medida que la luna iluminaba el campamento israelita, se llevaron a cabo ceremonias de ofrenda y oración. La unidad que por tanto tiempo había sido anhelada comenzó a florecer, y sus corazones fueron invadidos por una esperanza renovada. Se levantaron clamores de gratitud al Altísimo, y su espíritu se encontraba entre ellos. Entonces, mientras se alzaban sus voces en una solemne adoración, el cielo se rasgó, y un destello de luz iluminó el horizonte. Una nueva revelación del propósito de Dios comenzó a manifestarse. Un profeta se levantó entre ellos, con una voz potente que resonaba con la autoridad divina. «He aquí,
El Señor tiene un plan para su pueblo que va más allá de la liberación física. En este tiempo, Él levantará un nuevo pacto, un pacto de amor y justicia, donde todas las naciones se inclinarán ante el nombre del Señor. Estén alerta, porque esto es solo el comienzo de la obra que Dios realizará entre su pueblo. Así se cerraron los eventos de ese día glorioso, y el eco del nuevo pacto se expandió por la tierra. El pueblo, aunque lleno de preguntas, sabía que la historia de redención que había comenzado con Sansón continuaría, trazando un hilo de esperanza a través de las generaciones. Dios tenía un plan soberano que se desplegaría en el tiempo adecuado, revelando así su amor y justicia en un mundo que aún anhelaba respuestas. Así fue como la redención de Israel comenzó a latir en los corazones de su pueblo. La noticia del sacrificio de Sansón resonó a través de las tierras, transformándose en un estandarte de liberación. Con cada narración de su valentía, los israelitas se encontraban en el umbral de una nueva era, donde la fuerza de su fe se amplificaba con cada oración al Dios Altísimo. El eco de la victoria no solo se escuchaba en los valles y montañas, sino que también penetraba los corazones sedientos de promesas. En medio de esta atmósfera de aliento, el pueblo se reunía regularmente en Mizpá, buscando un sentido renovado de identidad. Samuel, el profeta ungido, se convirtió en el líder que guiaba a la nación hacia el reconocimiento de la soberanía de Dios. No solo celebremos la caída de nuestros enemigos, recordemos la fidelidad de nuestro Dios y comprometámonos a ser un pueblo separado para su nombre, les decía, su voz resonando con la autoridad de los tiempos antiguos. Mientras las alabanzas surgían como un canto colectivo, un murmullo de inquietud empezó a asomarse entre los ancianos israelitas. ¿Dónde está el rey que se nos prometió?, se preguntaban, con miradas ansiosas. Había una expectativa palpable de que el día en que su liderazgo sería restaurado estaba cerca, pero, al mismo tiempo, el dilema de la espera pesaba sobre ellos. A medida que Samuel buscaba la dirección de Dios, un viento fresco pasó por el campamento, trayendo consigo una profunda impresión. En su espíritu, entendió que no era solo un rey que necesitaban, sino una restauración en su relación con el Altísimo. Oh Señor, haz que nuestros corazones se vuelvan hacia ti, que el liderazgo venga de ti mismo, para que tu pueblo no vuelva a caer en las sombras de la opresión, oró con fervor. Mientras tanto, en las tierras filisteas, la derrota resonaba como un eco de desesperación. Achis y sus líderes, unidos en furia, intentaban recuperar lo que creían perdido. La sombra de Sansón aún se cernía sobre ellos, un recordatorio de una fuerza que no podían entender. Debemos contemplar nuevos aliados y estrategias. La batalla con Israel no ha concluido, gritó un consejero, su cara iluminada por la furia del momento. A medida que florecía la esperanza en Israel, también se presentaba la oposición en el horizonte. Unos pocos filisteos, abrumados por la pérdida de su deidad, comenzaron a buscar otros caminos. No podemos depender de los ídolos, murmuraban entre ellos, gestando un descontento que amenazaba con dividir sus propias filas. En el corazón de Israel, las palabras de Samuel se convertían en un resplandor, iluminando el camino. El Señor levantará un rey, uno que buscará su rostro y conducirá a su pueblo hacia la restauración, afirmaba, mientras la multitud lo alentaba con gritos de adoración. Era una convicción que comenzaba a hacerse realidad. Cada reunión celebraba nuevamente el acto de Sansón, no solo como un sacrificio personal, sino como un triunfo colectivo sobre la tiranía. Un día, rodeados por la luna llena, se encontraban cantando himnos que hablaban de la fidelidad de Dios y la liberación prometida. En medio de su adoración, una fresca brisa llevó la voz del Señor hasta Samuel, que se levantó con esas palabras. He aquí, un nuevo amanecer se aproxima, un hombre que restaurará la gloria de Israel.
El pueblo escuchó con expectación, su fe cobrando vida mientras la promesa de un futuro brillante descendía sobre ellos. Pero en el aire flotaba una pregunta: ¿cuál sería este nuevo rey? La antorcha de la esperanza había sido encendida, y cada corazón esperaba un fulfillment aún más grande que el de Sansón. Y así, mientras las estrellas brillaban en el firmamento, un silencio expectante llenaba el aire, y un delicado hilo de suspenso se tejía en el plan soberano de Dios. La historia de redención estaba lejos de haber terminado, y la revelación final aún estaba por venir. En los corazones de los israelitas, la anticipación del descubrimiento se mezclaba con la fe en el Dios que nunca falla. La pregunta se planteaba: ¿cómo se manifestará el poder de Dios en los días que vendrán?